Bueno, vamos a iniciar en lo que empieza a grabar. Ya empezó. Hola, buena tarde, te doy la bienvenida a la clase de hermenéutica. Esta es nuestra tercera sesión de hermenéutica de la FES Acatlán. Si no estás tomando la clase presencialmente, te recuerdo que tienes que hacer un pequeño escrito que sustente tu asistencia y lo subes a la plataforma en el apartado correspondiente. Si lo estás volviendo a ver y eres parte de la clase, qué bueno que lo estás viendo. Si no te conozco y lo estás tomando, no sé cómo llegaste, pero bienvenido. Ok, vamos a iniciar. Bienvenidos. ¿Qué fue lo último que vimos la clase pasada? Recuerden. ¿En qué nos habíamos quedado? Bienvenida, Brenda. Bienvenida, Diana. Hola, gracias. Muy bien. La última clase estuvimos revisando, estábamos viendo el libro de Dilthey, Dos escritos sobre hermenéutica, y estábamos viendo el recorrido histórico que él está haciendo. Decíamos que es un recorrido histórico un poco matizado porque está buscando un resultado en específico o una unidad de significado en toda su historia de la hermenéutica. Parte desde el mundo griego hasta llegar con su maestro. Hoy vamos a analizar a su maestro. También habíamos visto cómo la hermenéutica ha pasado por diferentes fases, desde la fase en la cual se trataba de interpretar al texto para llegar a la verdad del texto, pasando por la interpretación metafórica, la interpretación gramatical y cómo poco a poco se han ido juntando. Dilthey, en este juntarse de los distintos tipos de hermenéutica, va a haber un orden o un sentido que va a prefigurar para que la hermenéutica se convierta en una ciencia. Si ustedes recuerdan, uno de los objetivos de Dilthey, o una de las interpretaciones de Dilthey, es que está tratando de darle un método objetivo a las ciencias sociales de la misma forma que lo tienen las ciencias duras. Mientras que las ciencias duras tienen su método de explicación o su método de justificación en la explicación y en la predicción externa, la hermenéutica y las ciencias del espíritu la tienen interiorizada. Me comprendo a mí para comprender el mundo, a través de un acto de singularidad. Pero vamos a empezar con algo un poquito diferente para poder entrar en materia. ¿Quién de ustedes ha leído el cuento Emma Suns? ¿No? ¿No le suena para nada? Ok, no se preocupen. Miren, el cuento es de Borges. Se llama Emma Suns. Lo pueden buscar. De todas maneras, se los voy a arruinar hoy, entonces no se preocupen. Miren, Emma Suns. ¿De qué trata el cuento? A una chica le llega. Aceptamos a Robert. Hola, Robert, ¿nos escuchas? ¿Sí nos escuchas, Robert? Creo que Sí, sí. profe. Ok, muy bien. Les comentaba que vamos a iniciar la clase con algo un poquito diferente. Vamos a ver el cuento Emma Suns de Borges. El cuento trata de lo siguiente. Emma Suns es una chica que le llega una carta y la carta dice que su papá se acaba de suicidar. Tomó exceso de medicamentos y se mató. La chica culpa a su ex jefe, al ex jefe de su papá por la muerte, porque años atrás lo inculpó en un crimen y por eso el papá de la chica perdió el empleo, mientras el jefe se volvió el copropietario de la empresa. Y está muy molesta por eso y planea su venganza. ¿Qué es lo que ella planea? Primero, planea estar otros días, unos 2, 3 días, en su vida cotidiana, en su vida normal, sin alarmar a nadie, siguiendo haciendo lo que normalmente hace y fingiendo que la carta nunca llegó. Un buen día se va a los bares, a los puertos de los bares y busca al marinero más rudo, más tosco que se pueda encontrar. Y se ofrece como prostituta. La chica era virgen. Se ofrece como prostituta para que el marinero la mancille, para que la destroce. El marinero es muy violento, le deja fuertes marcas de violación porque literalmente la violó, aunque pagó. El dinero que ella le pagó, ella lo aventó, no lo aceptó. Pero la viola y le causa un fuerte daño. Previo a esto, había citado al ex jefe de su papá para reunirse para avisarle de una supuesta huelga que iba a haber. Se quedaron de ver ese mismo día. Después de que fue violada, ella va a su casa, se limpia un poco, se acomoda y de allí se va a la casa del ex jefe. El ex jefe están hablando, ella le da algunos nombres falsos de quién está en la huelga. El ex jefe le pide un vaso de agua, va por el vaso de agua. Ella busca en el cajón donde todo el mundo sabe que el jefe tiene el arma
saca el arma, bueno, saca un revólver y le suelta 3 disparos al jefe. Lo mata. Después la chica llama a la policía. La policía va corriendo y la chica les cuenta, nos quedamos de ver aquí para tratar asuntos de la huelga. El sujeto se puso muy impertinente, me violó, me atacó, me humilló, ya había humillado a mi padre y después de eso lo maté por defensa propia. Con eso acaba el cuento. Pero Borges hace un cierre. Normalmente Borges en los últimos párrafos como que hace un cierre o un giro. Les leo literalmente lo que dice. Dice el último párrafo. Abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Masunz, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Ok. ¿Por qué estamos viendo este minicuento en la historia hermenéutica? ¿Qué sentido tiene la verdad histórica o la verdad objetiva, si la quieren ver, con esta verdad del cuento? ¿Por qué le creyó la policía a la chica? ¿Cuál es el fundamento que da Borges? Quizás Ricardo nos diga. Ok, Pues ahí viene. porque el hecho sí sucedió, ¿no? O sea, el ultraje Sí, pasó, lo que exacto. ella dijo El era hecho sí verdad, sucedió. lo que no era verdad era quien lo Bien, dijo. ¿Quién lo hizo, perdón? excelente, sí, exacto. El hecho pasó, sí fue violada. Lo que cambió fue quién la violó. Sin embargo, también estaba la humillación. Y también el sujeto que mató, según la historia, merecía morir. El punto es este. A falta de una verdad histórica objetiva, vamos, nosotros sabemos lo que pasó porque tenemos la voz del narrador en tercera persona. Pero en el mundo ya insertos, sería muy difícil determinar qué es lo que pasó. Y entonces vamos a obtener la verdad por medio de una construcción que hacemos con los datos que vamos obteniendo. Y la verdad queda relegada a un segundo punto. Esto quizás les pueda molestar un poco, pero la hermenéutica va a decir algo similar a esto. Tener la pretensión o tener el presupuesto de que tengo la verdad o de que soy neutral es el peor presupuesto que puedo tener. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual yo tengo el presupuesto de que conozco cuál es la verdad, voy a hacer un cierre de significado y me voy a quedar con un pequeño grupo de concepciones propias. Si recordamos, o si ustedes recuerdan, la filosofía estamos en la época renacentista todavía, en la época renacentista llega René Descartes. En Meditaciones Metafísicas de René Descartes, ustedes ya vieron un monográfico de Descartes, lo recuerdo bien, se les impartió Valente. Por cierto, Valente, si lograste encontrar el enlace de la clase, aunque no te lo permití, hola. Ok, regresando al tema. Perdón, ¿cuál es la frase o cuál es la piedra de toque en la cual René Descartes fundamenta toda su epistemología? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, René Descartes hace toda una construcción teórica y de hecho es considerado el padre de la modernidad. ¿Cuál es su piedra de toque o su punto del cual va a fundamentar toda su epistemología y toda su filosofía? Lo descubre en Meditaciones Metafísicas después de que pelea El yo, contra ¿no? las tres dudas. Excelente, sí, parte del yo. Cogito ergo sum. Puedo dudar de todo menos del hecho de que yo estoy dudando. El problema de esto es que en el momento en el cual la modernidad se sitúa en el yo, lo que está negando es la posibilidad del otro o de la otredad. La hermenéutica no se va a fundar en un yo que posee la verdad, se va a fundamentar en el diálogo y en la búsqueda de consenso para llegar a acuerdos. ¿Ok? Bueno, estábamos viendo a Dilthey cómo nos platicaba esto que estaba sucediendo en la época renacentista. Y veíamos que en la época renacentista había dos corrientes. Estaban los que interpretaban la escritura y los que estaban retomando los clásicos. Y cómo había una profunda lucha entre ellos y trataban de encontrarle un significado o una unión. Desde el lado de la tradición católica o desde el lado de la interpretación hermenéutica cristiana, hay una frase en la cual me gustaría que nos centráramos unos momentos, que es la siguiente. Hay que creer para entender. Esta es una frase totalmente religiosa, ¿no? Pero ¿quién me puede tratar de explicar esto? Hay que creer para entender. ¿Por qué?
¿Por qué hay que creer para entender? Porque la fe es el fundamento, ¿no? Muy bien, porque la fe es el fundamento. Excelente. Si tú no, desde el parámetro, desde el contexto católico, si tú no posees fe, absolutamente cualquier cosa que vayas a leer te va a parecer un sinsentido. Entonces necesitas tener fe o un presupuesto para poderlo entender. Pero si se dan cuenta, ese hay que creer para entender o para comprender no solamente se presenta en textos bíblicos. Busquen prácticamente cualquier concepción que ustedes tengan y previamente a que ustedes vayan a creer en ella, perdón, previamente a que ustedes vayan a entenderla, van a creer en ella antes de que ocurra. Por ejemplo, si tú, es perfecto, no sé si ustedes han tenido un familiar o un amigo o cualquiera que haya leído Vendedores Perros, El hombre más rico de Babilonia, y ese tipo de literatura. ¿No? Si no, ya se los encontrarán en la vida. Están por todas partes. Muy bien. O Mentalidad de Tiburón, creo que ese que está de moda. El punto es el siguiente. Una persona que lee Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia, además, va a generar dentro de su mente la creencia o el presupuesto o la precognición de que si él le echa ganas, puede. Y si él lo intenta, lo va a lograr. En el momento en el cual tú te pones a hablar con él y digamos desde una postura marxista-leninista le dices, oye, mira, campeón, sí está bien que le eches ganas y todo, pero si estructuralmente el sistema está diseñado para que tú seas explotado, para que alguien más tenga tu plusvalía, no lo vas a lograr. Él automáticamente ese discurso que le des va a carecer de toda racionalidad porque no comparte la creencia base con la cual está chocando. E igual, si tú fuiste criado, fuiste educado en un marxismo, leninismo, maoísmo, y alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que Carlos Smith, perdón, ¿cuál es el nombre de Smith? Se me fue. Adam Smith, no, sobre el capital, también escribió sobre el sentido moral y se complementa las obras. Desde una preconcepción o de una precognición marxista-leninista cerrada, puedes ignorarlo o lo puedes quitar. Entonces, con esta frase de hay que creer para entender, se va señalando o se va prefigurando lo que posteriormente se le va a denominar círculo hermenéutico. ¿En qué consiste el círculo hermenéutico? Todos nosotros nacemos inmersos en una cultura, en una sociedad determinada, con valores y valores, principios y contextos compartidos. Nadie nace neutral. Y desde esa concepción vas a conocer el mundo, pero ya es un mundo prejuiciado. Vas a hacer una interpretación prejuiciada con ese mundo y eso te va a permitir cambiar tus prejuicios, pero es un círculo. Si estuviéramos en lógica sería una especie de círculo vicioso. El problema es que todos estamos inmersos en este círculo. La única forma en la cual podemos salir del círculo es asumir que estamos dentro de él. Es decir, en el momento en el cual yo digo, yo soy neutral, yo no tengo prejuicios como los positivistas lógicos, en ese momento me estoy cerrando al propio prejuicio. Y entonces toda interpretación me va a ser sesgada. Los hermeneutas o la hermenéutica van a partir del siguiente principio. Todo de lo que yo te puedo hablar va a ser una interpretación. Puede ser una interpretación coherente o una interpretación incoherente, pero va a ser una interpretación. Nunca vamos a alcanzar la verdad, simplemente vamos a estar en una interpretación. ¿Por qué? Porque somos contextualmente seres establecidos. Y esta interpretación va a cambiar. Pero el día de hoy vamos a tratar a un autor muy especial. Así como ustedes actualmente, bueno, ustedes ya están más grandes. En la preparatoria que les gusta a las personas, creo que es Shawn Mendes y Pedro Sola. Pero ustedes que ya son más grandes, no sé quién les pueda gustar, digamos, Richard Gere. Entonces, así como a ustedes les gusta Richard Gere y es como su aspiración, para Dilthey su inspiración va a ser su maestro, el cual nunca voy a pronunciar bien, les pido una disculpa, uh, bueno, no, ni siquiera lo voy a intentar porque me va a salir mal. El nombre del maestro, tengo un problema vocal con ese nombre muy horrible y no me gusta. Para esto nos va a apoyar Carrillo. Carrillo preparó una muy buena exposición sobre el maestro de Dilthey, que es el punto central de toda su propuesta. ¿Ok? Entonces, adelante, Carrillo. Hola, ¿me escucha bien? Sí.
¿Me escuchas sin problema? Ok. Lo que pasa es que creo que tengo problemas con el micrófono de los audífonos, entonces si en algún momento me dejo de escuchar o me escucho como lejano, me gusta que me lo hicieran saber. Pero ok, sí, efectivamente, como comentaba el maestro, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que no únicamente en hermenéutica, incluso yo creo que es constante, ¿no? En la historia de la filosofía debemos de dejar de concebirla como un panorama, como un lienzo con unos manchones individuales por aquí, conectan desde la perspectiva de la filosofía ya actual, ¿no? Un historiador de la filosofía lo que se encarga es de conectarlos. Y me parece que más bien es un continuo, luego con otros personajes, entre tradiciones, escuelas, todo. Y pues justamente es lo que sucede con Dilthey y su maestro que es Schleiermacher. Propiamente fue discípulo, en teoría, pero me parece que jamás tuvieron una relación sí, no, de cercanía física. Entonces habla de que Schleiermacher es maestro de este, de Dilthey, no en el mismo sentido en el cual decimos que Platón fue maestro de Aristóteles. No sé si me entiendo. El punto es este, ¿no? Cuando revisamos el desarrollo histórico de la hermenéutica, nos damos cuenta de que muchas propuestas que, por ejemplo, Dahmer nos suenan muy, muy innovadoras, nuevas, escandalosas y toda la cosa. Cuando vamos un poquito más atrás, cuando hacemos esta revisión de las propuestas anteriores, como este hilo conductor, utilizando un término que utiliza Gadamer, nos damos cuenta de que varias propuestas ya están. Entonces, muchas cosas de las que Dilthey habla, podemos encontrarlas ya, al menos de una manera incipiente, digamos, embrionaria, en Schleiermacher. Pero quisiera que nos detuviéramos entonces a hablar de este autor que pues sí es de suma importancia para la hermenéutica filosófica. Si quisieran alguna referencia extra, pueden revisar los dos textos de Grondin. Uno es ¿Qué es la hermenéutica? Y el otro es Introducción a la hermenéutica, que son muy buenos. Y pues iniciando Grondin nos explicó cómo podemos hacer distinciones entre manifestaciones explícitas de la hermenéutica y manifestaciones implícitas. Las manifestaciones implícitas lo único que hacen es dar cuenta de que el ejercicio hermenéutico siempre ha existido, que es algo bastante obvio, ¿no? Las manifestaciones explícitas son estos intentos de sistematización del ejercicio hermenéutico. Ajá. No voy a ahondar más en esto porque creo que queda muy claro. Si podemos encontrar en Aristóteles, en el Perihermenéuticas, un libro sobre interpretación, un discurso sobre interpretación, o incluso en el Crátilo, en Platón, eso no quiere decir que podamos tomarlos como textos de hermenéutica de manera explícita, sino hasta Schleiermacher, que es justamente el primero que comienza a formular, a sistematizar todo el corpus de conocimientos de interpretación y a darle esta dirección específica que se va a encaminar al análisis de las ideas filosóficas, ¿no? Entonces comenzamos con algunas cosas biográficas que lejos de ser como, pues sí, ¿no? Era de Wikipedia, me parece que es importante por la misma perspectiva que tiene este Schleiermacher. Bueno, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, él nace en 1763 y muere en 1834. Hay que tener en cuenta más o menos los acontecimientos del ambiente filosófico que están en esta época. Continúo, ¿no? Él nace en Breslau, bueno, lo que actualmente es en aquella época me parece que se llamaba Burgwau, pueden checarlo. Ajá. Él estudia en la misma universidad en la que posteriormente era Wolff, el super clásico de la filosofía, Kant, Fichte, Schelling, Mendelssohn, Lessing, Jacobi, o sea, toda esta discusión acerca del Kantismus-Streit, esta disputa que tenían ahí desde las ondas de... Pero justamente pues es filosofía alemana, ¿no? Hay que retomar, hay que tener muy en cuenta que
En 1810, en Berlín, Schleiermacher forma parte o tiene, digamos, unas relaciones con los fundadores de la universidad, de la Universidad de Berlín, y explícitamente participa en la revista de Atheneum. Esta revista Atheneum, si ustedes están un poquito relacionados con el romanticismo alemán, es la que funda Schlegel, en 1797, que es cuando surge o se agarra del movimiento alemán literario, artístico del Sturm und Drang. Quien esté, como les comento, relacionado con estas ondas, se dará cuenta que el espíritu romántico está, o sea, no está en su punto más álgido, pero ya está de manera súper lista para cruzar el umbral y resplandecer el espíritu romántico. Y como sabemos, algunos, si no es que todos, los supuestos del romanticismo, incluso si nos vamos a la estética, son casi diametralmente opuestos a los ideales ilustrados que podríamos equiparar con el pensamiento de Kant. No estoy diciendo que Schleiermacher sea romanticista, ojo, pero sí que está en el ambiente prerromántico, lo cual es súper determinante para su evolución filosófica, para su desarrollo de pensamiento. Ajá. Y continúa aquí. Bueno, él tiene textos desde 1799, el monologio de 1800. Disculpen si no digo los nombres en lenguaje original, pero están en alemán y la verdad, pues, qué dificultad. En 1863, en 1822. Voy a tenerme aquí en el texto de 1838. Este se llama Hermenéutica y Crítica. Ujú. Este está enfocado hacia el Nuevo Testamento. Vamos a darnos cuenta que la hermenéutica en Schleiermacher tiene un carácter instrumental. Sin embargo, este carácter instrumental ya tiene una rama de lado de la universalización de la tarea hermenéutica. No solamente es un instrumento, sino estamos ocupando la hermenéutica como una vía para comprender el problema, aquí para la redundancia, el problema de la comprensión, ¿no? Vamos a detenernos allá cuando lleguemos a ese punto, ¿no? Tiene texto acerca de un texto que se llama Ethic, es de 1838, el otro es Dialectic, de 1838 también, y principalmente, como ya lo sabemos, estamos aquí de manera bastante obvia, por su propuesta romántica de interpretación, de una interpretación romántica acerca de la religión, ¿no? Como sabemos, él es cristiano, encuadrado no estoy seguro si era protestante, supongo que sí, pero encuadrado en el margen cristiano, y es muy, muy importante eso también. Y no solamente es por esto, sino por su traducción de Platón. Como sabemos, el primero que rescata los textos de Platón para el mundo, digamos, germanoparlante es Schleiermacher. O sea, ¿quién es el primero que traduce las obras de Platón al alemán? Es él, porque tiene formación filológica. Aquí quisiera tenerme a un poquito porque me parece muy, muy, muy interesante. Recientemente estaba buscando un artículo, eh, después les comento de quién era, porque no quiero decir su nombre, porque cae muy mal, pero el punto es que este autor, bueno, es de Dussel, pues ya, de Enrique Dussel. Dussel nos habla acerca de el rescate, muy entre comillas, del mundo helenístico, parte de la Europa alemana romántica y prerromántica. Aquí me parece interesante y a lo que iba es que se supone que la Europa alemana de esta época, más o menos del siglo XVIII y a inicios del XIX, lo que hace es un esquema diacrónico unilateral, utilizando los términos del artículo, el cual rapta la cultura alemana para sí mismo y darle un fundamento de identidad nacional. Sabemos que no existen los discursos mezclados entre filosofía nacional, sino hasta que aparece este texto de Fichte de discurso sobre la nación alemana, ¿no? Entonces vemos por ahí que ya empieza como un talante nacionalista que se puede relacionar mucho con Schleiermacher en el sentido de él, prerromántico también, alemán, formado en filología, retoma a un pensador helenístico y lo hace suyo, ¿no? Lo apropia, lo traduce, sabemos todas las implicaciones que tiene la traducción a una lengua, ¿no?
lo vierte en las formas alemanas, para ponerlo en ese sentido. Pensaría desde la postura de Dussel que lo que hace es, sí, ¿no? Esta apropiación de la cultura clásica helenística como una especie de legitimación del discurso alemán. Ajá. Esto nada más como una cuestión aledaña, le recomiendo que chequen el artículo, se llama Europa, Modernidad y Eurocentrismo, por ahí si lo quieren checar. Pero estamos encuadrados en esto, ¿no? Surgió esta digresión por el hecho de que Schleiermacher tiene su traducción de obra íntegra de Platón, por lo cual también es muy conocido, ¿no? ¿Qué más podemos decir de él? Que es el precursor de la hermenéutica filosófica. De la hermenéutica filosófica. Aquí también quisiera detenerme, porque como si le hacemos caso, por ejemplo, a Grondin, él nos comenta que incluso, aunque Schleiermacher es el primero que sistematiza, no podemos decir que es ni siquiera el que inventa el término hermenéutica, ¿no? O el que lo emplea en el sentido lo estamos ocupando actualmente, sino que ese título se lo lleva un fraile, un monje de finales del siglo XIV, me parece, XV, alemán, apellida Van Hoyer, ajá, cual pueden checarlo también. E incluso podemos pensar que las raíces de estos intentos muy, muy, muy embrionarios de la hermenéutica filosófica están en San Agustín, en un texto llamado Doctrina Cristiana, que lo que hace ahí justamente es una interpretación de algunos supuestos básicos de la bueno, de la fe cristiana, expresamente desde el punto de vista hermenéutico como lo concebimos nosotros. Estamos en Schleiermacher, ¿no? ¿Qué más comentamos de él? La hermenéutica debe intentar ser una comprensión global, una técnica de comprensión e interpretación de escritos. Hay que comprender el todo para comprender la parte y para ello es necesario, número uno, el texto. Son como los elementos básicos de la hermenéutica, bueno, del método hermenéutico de Schleiermacher, porque sabemos que él sí propone un método. Eso es lo que le va a super roña, por ejemplo, a este Gadamer, ¿no? ¿Cómo para interpretar? Pues no. Bueno, pues Schleiermacher dice que sí, ¿no? Sí. Y primero necesitamos el texto, es decir, la obra. En segundo punto necesitamos el objeto interpretado, es decir, el contenido que difiere del texto, o sea, de la materialidad del texto. Y en punto 3, el sujeto interpretante, es decir, el intérprete, el lector, el interlocutor, como lo queramos llamar. Están presentes, que necesitamos que estén presentes, que permanezcan en el mismo ámbito, que sea circular. Desde aquí estamos, digamos, oliendo el círculo hermenéutico, que después se va a hacer más patente con el círculo de la precomprensión, nos cuenta Heidegger, perdón, Heidegger. Heidegger y después el que va a ser el teórico del círculo hermenéutico, pues va a ser Gadamer, ¿no? Pero ya estamos aquí, desde aquí, viendo esta circularidad. ¿Qué más comentamos? Es necesario un preconocimiento de la totalidad de la obra, un preconocimiento, ¿sí? Es decir, ya necesitamos tener una noción, sí, algo intuitivo del cual nosotros nos podamos acercar. ¿A qué le suena así? O sea, por supuesto, suena al prejuicio gadameriano. Ajá. En la labor interpretativa se dan dos movimientos del espíritu. Aquí ya suena a románticos, es muy obvio, ¿no? Interpretar y comprender. Ajá. Digamos, ¿qué es el objeto? ¿Cuál es el objeto de la interpretación? El Rede, en alemán. En español, el uso extraño al lenguaje. Ajá. Y quisiera también rescatar lo que comentaba el maestro. Si estamos concibiendo que aquello que vamos a interpretar es el discurso extraño, se está abriendo ya la puerta a la alteridad. No como un otro cosa, sino como el alter, digamos como el prójimo. Aquí también se nota el talante, no voy a decir religioso, pero sí dentro del marco cristiano en el cual está Schleiermacher. ¿Me escucho bien? ¿Siguen ahí? Sí, 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 muy bien, gracias. Bueno, pero como ya sabemos, no podemos pensar a Schleiermacher como si fuera una
O sea, un individuo autopoyético que de repente sale, se lo ocurre muy cool y ya pasa la historia. No, de ninguna manera puede ser esto. Schleiermacher, como todos los pensadores de la tradición filosófica, con, con, con estrellitas, no sé si hay alguna exclusión, pero pues hagamos de cuenta que sí. Parte de una escuela, ¿no? Una escuela parte de un sitio, una educación sistemática en la cual pues aprende de profesores y profesores que no son, digamos, son igual determinantes para la, el lugar al que va a apuntar Schleiermacher en el futuro. ¿Quiénes son estos? Por tratar tres principalmente. Ajá. Tenemos a August Ernesti. Ujú. ¿De qué podemos decir de él? Bueno, él tiene una obra titulada Institutio Interpretis Novi Testamenti, en latín. Si más o menos le suena, es una obra acerca de hermenéutica del Nuevo Testamento, ¿no? Interpretación del Nuevo Testamento. Esto lo escribe en 1761. Tenemos en segunda influencia a August Wolff, Friedrich August Wolff. Hay que confundirnos, como les comentaba ya una vez, con los 15.000 Wolff, filosofía alemana, porque sabemos que Wolff es como apellidarse, no sé, no sé, López aquí, hay muchos, 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 entonces pues no es como, no es que Wolff era el otro, no, hay muchos, entonces pues es uno, es uno. Él tiene esto que es Prolegómena ad Homero, de 1795, y otro es una obra de 1831 titulada Encyclopaedia de Philologie, que es en alemán, sí, un proyecto de enciclopedismo. Como ya sabemos, el enciclopedismo no solamente es un proyecto de D'Alembert y de Diderot en Francia, sino muchas vertientes, por ejemplo, la alemana. Una de las ejemplos importantes del enciclopedismo alemán es la enciclopedia de Brockhaus, ¿no? Enmarcada dentro del panorama eurocéntrico, pero pues no importa. Y en Wolf tiene su enciclopedia. Ajá. Y en tercer punto tenemos a Friedrich Ast, así A-S-T, Ast. En 1800 tiene una obra titulada Fundamentos de Gramática, Hermenéutica y Crítica. Esto es en alemán es Grundlinien der Hermeneutik und Kritik. Ajá. Y tenemos en 1816, que es Platos und Schriften, que es básicamente vida y obra de Platón. Ajá. Si nos damos en los últimos dos, Wolf tiene un texto acerca de Homero y Ash tiene un texto acerca de Platón. Ujú. El punto es que los dos son helenistas. ¿A qué se refiere esto? Los dos estudiosos del mundo clásico. Entonces podemos rastrear también por ahí el interés que tiene Schleiermacher en las cuestiones del mundo griego, ¿no? Tenemos esto como un primer panorama general, ¿sí? ¿Cómo denomina Schleiermacher a su proyecto? Que no lo podemos decir como su postura, su proyecto inicial, o sea, cómo le denomina él a lo que está trabajando. No le denomina hermenéutica, porque decir que Schleiermacher pensaba, yo hago hermenéutica, sería algo completamente anacrónico. Aunque, importante, aunque en sus textos frecuentemente esté presente la palabra hermenéutica. En la que él lo denomina es Auslegungskunst, es decir, arte de la interpretación. Si ustedes quisieran comprender o encontrarse en un texto temprano de Schleiermacher, el texto que están buscando se titula, uh, es que no se los voy a traducir, pero básicamente una disertación entre, ¿cómo se los pongo? Es una comparación entre los sistemas filológicos e interpretativos de Asht y de dos maestros. Ajá. O sea, es über die Graphie der Hermeneutik, o sea, es un título en alemán súper, súper enorme que pues, no viene al caso. Pero sabemos que igual tiene un desarrollo, ¿no? Schleiermacher no va a ser Kant. Lo que dice en un escrito temprano, lo va a cambiar en un escrito tardío. Uh-huh. Pero pues vamos por allí. Vamos hasta acá. Voy a dar que, por supuesto que sí. Ajá. Contra lucha.
el proyecto hermenéutico de Schleiermacher contra la mis restandis, es decir, con la incomprensión. Cuando pasemos a las conclusiones y algunas consecuencias de la hermenéutica de Schleiermacher, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere esto, que dice que sea algo dentro de la disciplina de la hermenéutica alarmante, que es muchas veces de lo cual se agarran autores como, por ejemplo, como Levinas o como Rothschild y estas cosas, como Ricoeur, de este como corte judío humanista, para explicar acontecimientos de la supresión del otro a partir de una negación de su carácter humano debido a una, no sé, a una imposibilidad de interpretarlo, ajá, de una incomprensión, ajá, una cerrazón. Pero continuamos. Hasta ese modo, la interpretación se basaba en un conjunto de experiencias y observaciones. Es decir, sí había expresiones implícitas, tácitas, no sistemáticas del ejercicio hermenéutico, pero hacía falta un análisis científico, entre comillas, análisis científico, que está en los principios del proceder interpretativo. ¿Quién hizo eso? Pues sí, Schleiermacher. Quiero que siempre tengamos en cuenta el carácter, digamos, casi dual de Schleiermacher, como ya lo he comentado, como prerromántico o romántico y como, digamos, post-kantiano o perteneciente a la postura de Kant. Si esta sistematización de los principios científico es un proceder del tipo kantiano, como lo hace en la crítica de la razón pura. Pero como comento, no se va a entrar por ninguno de los lados. La influencia de los dos no va a ser suficiente para explicar hacia dónde va, pero sí es elemental, señor. Schleiermacher busca perfeccionar el arte de la interpretación, este Kunstlehre, para elevarlo al estatuto de ciencia, que alcance una cierta objetividad justificada racionalmente. Para ello busca establecer una auténtica metodología o doctrina. ¿A qué le suena? Claro, ahora le suena a Dilthey. ¿Por qué? Bueno, la interpretación no tiene un estatus epistemológico, digamos, racional, lo suficientemente maduro como para elevarlo al grado de ciencia. Ajá. ¿Qué es lo que hace este Dilthey? Bueno, las ciencias del espíritu no tienen el estatuto epistemológico suficientemente elevado para elevarlo al grado de ciencias naturales o en el mismo rigor y vamos a hacer eso. Pero supongamos que ya están aquí, es lo que era que remarcáramos, ¿no? Muchas cosas ya están presentes en previos, por ejemplo en Schleiermacher, algunas posturas de Dilthey. El estudio filológico de ambos, de Wolff y de Acht, le ha llevado a tratarlo científicamente como la gramática, la hermenéutica y la crítica. Este Schleiermacher, aquí lo que se dice en este punto, es filólogo a la vez de, o sea, de su trabajo como filósofo. Tiene textos de filología, los cuales pues realmente no nos interesan mucho, al menos de que seamos pues estudiantes de letras, ¿no? Pero este análisis científico de los textos, de la gramática, parte estructural, sintáctica de las obras, siempre va a estar presente en su pensamiento. Por eso no podemos decir que está completamente deslindado el panorama racional, esquemático, kantiano, y más bien se decante por el ámbito de la libertad de espíritu y pocas reglas y todo, que cliché se tiene acerca del romanticismo alemán. Ni uno ni otro, pero cuando nos referimos a puntos específicos sí podemos encasillarlo en esto sí se parece a esta corriente de acá, y en esto se parece mucho en la corriente de acá. En la totalidad no coincide con ninguno en absoluto, pero las bases. Ajá. Le reconoce a Wolff, pero le critica que no haya dado una forma sistemática a sus conclusiones sobre la hermenéutica y que haya creído que esa carencia se subsanaba con la genialidad del intérprete. Ajá. ¿Qué es lo que hace este Wolff? Él es el que empieza como a popularizar el término de genio. Ajá. Sabemos que esta no es
genio ya estaba desde la crítica del juicio de pero realmente Kant tampoco la inventa. ¿No? Kant sistematiza, sí hace algunas elucubraciones muy importantes. En realidad, el primero que comenta esta noción del genio es un texto escrito de 1742 a 1745, denominado Nine Thoughts of Life, Death and Immortality, de Edward Young. Ajá. Wolf, el maestro de Schleiermacher, lee este texto y pues que dice, está genial la imagen del genio, y todo lo que no puede explicar de manera sistemática con mi propuesta interpretativa, se la adjudico a él. Ajá, ahí es que el genio, ¿no? Y aquí como no cuadra algo, es que el genio, ¿no? Y es la imagen, dice, pues está muy padre, pero la verdad no puedes ocupar al genio de esa manera como si fuera un, sí, ¿no? Polish para, pues por aquí queda un huequito, pues lo del genio. Es lo que comentaba Schleiermacher. Creía que las teorías de los antiguos de interpretación superaban a las de los modernos. Por eso se interesó en dar reglas y principios al arte interpretativo, al Auslegungskunst. Ajá, eso es lo que es Schleiermacher, que criticaba a uno de sus maestros, que fue Wolf. Ajá. ¿Qué son estas, digamos, las pautas? No como pasos, porque pues ni Schleiermacher consiguió una de la interpretación, pero sí cosas muy importantes para poder nosotros acceder, al menos estar dispuestos, ajá, tener condición predispuesta. Aquí jugando con un poquito con las nociones, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, no? Las condiciones trascendentales con las cuales nosotros podamos acceder al ejercicio interpretativo. Schleiermacher va a decir, ¿no? Requisitos son, así como son requisitos, el método, porque sabemos que él sí propone un método, es, número uno, conocer al autor casi como él mismo. Afirmar algo a partir de esto es indemostrable. O sea, es una cosa un poquito de cuidado ahí, y muchas veces es lo que se le critica a la imagen, la idea de que tú puedes conocer a Platón tanto como Platón se conocía, ajá, e incluso mejor. Esto es una jugada muy salvaje, pero pues así son las cosas, ¿no? Número dos, conocer a fondo no conocer al autor como, no conocer a fondo al autor, es decir, leer todo lo que tú tengas en las manos acerca del autor. Uh-huh. Número tres, conocer su contexto. Conocer su contexto. ¿A qué le esto? Conocer su historia, conocer su situación política, su situación económica, todo lo que conlleva. ¿A qué suena? Sí, también suena a de Dilthey. Ajá. Ponerlo en contexto. Cabello. Número cuatro, que pues como no podía ser de manera diferente, saber lenguas. Uh-huh. Saber lenguas, va a decir, es completamente importante, completamente fundamental, porque podemos dar una especie de puente cuasi místico entre dos lenguas que nos dé como una especie de acceso al sentido del texto y el cual lo podamos volver a vertir en otra. Ajá. Es importante, digamos, este flexeo de lenguajes para que podamos ampliar nuestro potencial interpretativo. Muy bien. Carrillo, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿me puedes ayudar con el segundo punto? Es que se te cortó cuando mencionaste el segundo punto. ¿En serio? Sí, nada más el segundo. Sí. Okay. Sí, comentaba. ¿Aquí? ¿No hay problema? Ok, adelante. Denme un segundo. Si alguien puede hacerme el favor de ahora decir algo para acomodar mi micrófono, para corroborar si está funcionando. ¿Nadie? ¿Ok? Bueno, igual voy a dar por hecho de nuevo que me escucho. Sí, te escuchamos, Carrillo. Adelante. El punto 2 es conocer a fondo al autor. ¿A qué se refiere esto? No solamente lo voy a estudiar, digamos, desde su interioridad, sino voy a retomar los estudios que se hayan hecho hasta el momento en torno a él,
para conocerlo desde esta segunda panorámica, que no es solamente desde su punto de vista, sino desde fuera. Ajá, conocer a fondo al autor. Número 3, conocer su contexto. Lo que les comentaba es que esto es bastante a Dilthey. Ajá. Necesitamos ubicar su contexto histórico, político, social, incluso personal, ajá, porque llegar a la personalidad, a la intimidad subjetiva del otro es algo que siempre va a estar recurrente en Schleiermacher. Y en cuarto punto, saber lenguas. Ajá. ¿Por qué? Pues siempre va a ser, digamos, engrasar la maquinaria interpretativa a través de esta, digamos, vía del habla, que es, digamos, el único medio por el cual de manera inmediata se puede llegar a una comprensión del otro. Aunque no se limita a esto, evidentemente, sino el énfasis que se le pone más bien es a los textos, ¿sí? La interpretación no siempre es interpretación de textos. Si quisieran ustedes también enfocarse o tienen curiosidad de ahondar en la relación hermenéutica texto, incluso hermenéutica libro, supongo que lo están leyendo con la maestra Paola. Pueden checar ese texto de Paul Ricoeur, del texto a la acción. Que es bueno, justamente de qué trata esto. ¿Me escucho bien hasta aquí? ¿Ya no se ha cortado mi micrófono? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? No. Ok, muy bien. Continúo. Lo que Gadamer, por ejemplo, y Dilthey van a achacarle a Schleiermacher es que está súper plaga de psicologismo. De psicologismo en el mal sentido, bajo el supuesto de que Schleiermacher comenta que podemos casi meternos a la cabeza de Platón para comprenderlo. Ajá. Igual, la movida por la cual Schleiermacher dice esto no deja de ser pues propia de su época, propia de los del romanticismo, aunque Schleiermacher no sea romántico, pero pues para darle razón o criticar estas posturas tanto de Gadamer como de Dilthey, debemos de ir al texto de Schleiermacher, a los textos de Schleiermacher, al menos a un esquema, para darnos cuenta si realmente existe un psicologismo en él. Y comento aquí, ¿no? El objetivo no es asegurar la comprensión, sino evitar una comprensión adecuada, el malentendido, el misunderstanding, como les mencionaba hace rato, el arte de comprender correctamente, porque el otro es un problema para mí, es un misterio. ¿Dónde dice esto? En el texto denominado Hermeneutik, un texto de Schleiermacher. Voy a volver a leer esto. El arte de comprender correctamente, porque el otro es un problema para mí, es un misterio. Aquí si nos damos cuenta ya no está hablando de los textos. Muchas cosas que podemos reconocerle a Dilthey, más allá de su bonito proyecto, su bonito propósito inicial de utilizar, es que universaliza. Eso es al final de su vida académica. Universaliza el problema hermenéutico. Quien va a retomar esto de manera más explícita va a ser Heidegger. No método, no solamente instrumentos, sino va a ser, digamos, el fundamento de una visión casi ontológica de la realidad, del discurso para con el otro, se basa en la hermenéutica. Porque como dice Schleiermacher, el otro es un misterio para mí. No lo comprendo de suyo. Y lo que se garantiza, digamos, el 90% de las veces es incomprensión. ¿Sí? No puedo vivir de manera ética cuando lo que está garantizado casi 100% es o sea, esto, pues sí, ¿no? El no comprenderlo, el no entender lo que dice el otro. Y esto es justamente porque no conozco ni sus intenciones, no puedo equipararme sin una vía racional, no puedo ponerme en los zapatos del otro, para decirlo de alguna manera muy sencilla.
¿Cuáles son las maneras? Porque Schleiermacher sigue siendo muy esquemático. ¿Cuáles van a ser las maneras en las cuales va a garantizar, al menos en teoría, la eficiencia de su proyecto? Ya les comentaba en la clase pasada. Va dos métodos, ¿no? Dos vías. La hermenéutica de Schleiermacher consiste en dos vías. La primera vía se denomina método divinatorio, como adivinación, pero sin nada, ¿no? Divinatorio. ¿Por qué divinatorio? La palabra divinatorisch, que básicamente es lo mismo que le suena. Ajá. ¿Qué significa divinatorio? Les comento. Descubrir por conjeturas algo oculto, vislumbrar, distinguir, acertar aquello oculto. Cuando se presentan expresiones, términos o conceptos, hay que conjeturar qué significan, a qué se refieren, cuáles son sus matices. Ujú. ¿Qué parte, digamos, del psiquismo, volviendo a utilizar ese término kantiano, es la cual parece que de manera intuitiva nos posibilita llevar a cabo este método? Es la intuición, el espíritu. Ajá. El entendimiento no, porque aquí no es temático, es más bien a través de este casi instinto hermenéutico, yo poder tener un presupuesto psicológico de a qué me estoy enfrentando, ¿sí? Es de manera es romanticismo, esto sí es romántico. Me acerco a un texto, aparecen conceptos y todo esto que no me han explicitado en mi cabeza, digamos, mi precomprensión se pone a trabajar. Se pone a trabajar y, digamos, el juego libre de las facultades, volviendo a utilizar un término de Kant, da como un nudo o un sentido provisional, ajá, que después se va a corroborar con el siguiente método, ¿no? Que es el método comparativo. Comparative busca similitud, léxicos y fonéticas en las lenguas, en los textos, para estudiar su parentesco y reconstruir la protolengua, es decir, la lengua originaria de otros. Es un método mediato. ¿A qué le suena esto? A lingüística, ¿sí? A filología. Es la otra parte. En tanto, filólogo es esquemático. En tanto que sigue esquemismos, no podemos pensar que se compromete de manera completa con el canon romántico alemán. Entonces, a final de cuentas, ¿a qué se refiere el método divinatorio, que es el que parece que es el más importante? Vislumbrar el significado o sentido de términos innovadores y distintos. Busca comprender inmediatamente al otro. Inmediatamente. Ajá. Recordemos de nuevo cuál es o en qué sentido podemos decir inmediación en Kant. Lo que nos aparece sin ningún concepto. Ajá. Lo que nos aparece, digamos, en tanto que es y ya. Pum, inmediación. Cuando le ponemos el concepto de por medio, dice que o estamos poniéndole muletas o estamos viciando esta primera intuición inmediata. Por eso o sea, no es tan sencillo este Schleiermacher, no es nada más que, ay, pues el primero que sistematiza la hermenéutica y ya. No, o sea, dentro del estudio de Schleiermacher también hay muchos matices importantes. Se sirve una opinión inmediata, una captación inmediata a partir de un sentimiento vivo, de la vivencia. No es el mismo sentido de vivencia que va a utilizar Dilthey, pero al menos la palabra la tenemos por aquí. Ajá. Entonces, la interpretación gramatical, el estudio del lenguaje como fenómeno, ¿no? Como un dato empírico, es, digamos, una parte de la balanza. Tenemos del otro lado la interpretación técnica psicológica, estudia la espontaneidad creada del objeto. Repito, interpretación gramatical es del lenguaje como fenómeno objetivo. Interpretación psicológica, el estudio de la espontaneidad creada del sujeto. Y quiero Carrillo, que ¿sí? ¿nos Escucho. puedes otra vez repetir el concepto de protolengua? Te lo están pidiendo, por favor. ¿De protolengua? Sí. Denme un segundo. Déjenme ver esto. ¿Me escucho bien? Sí.
Cuando nosotros checamos, por ejemplo, en letras, les pedimos un esquema acerca del origen de varias lenguas, al menos, no sé, el 70% de las lenguas de Europa parten de una supuesta protolengua denominada indoeuropea, ¿no? Suena, quien sabe cuáles son no sabemos, pero digamos, nosotros podemos identificar como una raíz. Eso es la protolengua, se supone. Como el tronco común, la lengua madre, todavía no de manera esquemática, todavía no bien separada, pero que da origen a otros idiomas. Es de filología, no es como un término técnico de filosofía de Schleiermacher. Sí, queda un poquito claro, no es algo tan difícil. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cuál es más importante, la interpretación gramatical o la interpretación psicológica? Recordemos, gramatical, filológica. Psicológica, espontaneidad, ¿no? Sentimiento vivo, intuición. ¿Cuál es importante en Schleiermacher? Bueno, de inicio la pregunta está mal. No hay una que sea más importante, sino que son complementarias. Ajá. Sin embargo, podemos en el mismo proceso interpretativo hermenéutico distinguir tres momentos. El primero, que es la interpretación histórico-filológica. La segunda, la interpretación gramatical divinatoria. Y en tercer lugar, la interpretación meramente divinatoria. Es decir, comprender el proceso psicológico mediante el cual madura el sentido que el hablante, el autor, exterioriza el lenguaje. Esto es por lo cual la hermenéutica posterior no quiere a Schleiermacher muchas veces. Entonces, esta es su jugada más atrevida. El tercer momento de la hermenéutica. Comprender el proceso psicológico mediante el cual madura el sentido que el hablante exterioriza en el lenguaje. ¿A qué le suena esto? Es de manera muy radical, porque aquí lo que este Schleiermacher está comentando es que el tercer momento, tanto tarea como resultado, es seguir el proceso, digamos, la hilación mental del autor que hizo que produjera esta tesis. O sea, literalmente, bueno, no literalmente, ¿no? Pero metafóricamente, o sea, de manera muy ruda, vamos a seguirle el hilo, no al argumento de Hegel, vamos a meternos a la cabeza de Hegel y ver cómo está funcionando y cuáles son casi el movimiento de su espíritu que da origen a estas tesis. Ajá. Que a lo mejor con el ejemplo de Hegel es un poquito tramposo, porque uno pensaría, pues me leo la fenomenología y pues ya que me importa lo que, ¿no? Porque pues parece que bastante movimiento y bastante pensamiento de la cabeza ya está plasmado ahí, ¿no? Pero por ejemplo, ese es lo que Heidegger en acerca del evento hace, ¿no? Nada de estructuración, un pensamiento por aquí, un pensamiento por allá, una hilación que es un desastre, pero al final de cuentas, pues da a fin esta tesis, ¿no? Muchos autores, aquí estoy haciendo como un paréntesis, parece que intentan expresarse de esta manera. Como les vienen las ideas, las plasman en el lenguaje, aunque de inicio no parezcan tener ninguna cohesión, pero va como 1, 2, 3, tesis. Ajá. Es lo que es Schleiermacher. Nosotros podemos, de que se puede, debemos seguirle el hilo psicológico a los autores que los lleva a externar una tesis en el lenguaje. Es por esto que en óptica posterior, tanto la de Dilthey como la de Gadamer van a acusar a Schleiermacher de un fuerte psicologismo. Psicologismo en el sentido de que le está dando peso, casi una centralidad exagerada a la actividad del otro, que incluso desde el punto de vista epistemológico es completamente infranqueable. Ajá. Obviamente, pues para la imagen no lo era, pero pues ese no es el punto. ¿Qué más podemos decir de él?
Bueno, voy a pasar a secuencias y conclusiones para ya concluir y que nos dé tiempo de checar otra cosa. Si tienen alguna duda, pues me comentan y a ver si están mis notas, si no, pues a ver qué pasa. Pero pues comento, ¿no? ¿Cuáles son algunas consecuencias y conclusiones de la postura de... Número uno, el intérprete debe equipararse al autor del texto en su dimensión objetiva, en el lenguaje, es decir, como en la psicológica. Pregunta respecto, ¿tú puedes entender a Platón leyendo en español? Diría Dilthey, no, no se puede. Entonces, ¿para qué lo tradujiste? Es una buena pregunta, pero esta es una consecuencia. El intérprete debe de equipararse al autor del texto en su dimensión del lenguaje como psicológica. Evalúen si esto es, al menos de manera contemporánea, intuitivamente posible. Número 2. Hay que usar ambos métodos si le demos una primacía a uno sobre otro, porque son claramente complementarios. El divinatorio y el comparativo. Número 3. Los textos no se cierran en sí mismos, son expresión de un autor que va construyendo una obra que se extiende más allá del texto que se analiza. Los textos no se cierran a sí mismos, expresión de un autor que va construyendo una obra que se extiende más allá del texto que se analiza. ¿Puedo entender a Platón leyendo únicamente el Crátilo? No, porque debemos de leer su obra completa, en tanto que nuestro propósito es comprender la totalidad del pensamiento de Platón. Pero es que nada más quiero entender el Crátilo. No importa, léelo todo, ¿sí? Eso es lo que va a decir Herman. ¿Por qué? Va a tener ahí talante, como les he comentado, a lo mejor no puse mucha atención, merológico de no puedes entender la parte sin su lugar en el todo. Es lo que va a decir. Entonces, ni modo, lees absolutamente todo lo que sea de Platón. No nada más todo lo que te llegue en las manos de Platón para entender a Platón. Incluso para entenderlo mejor de lo que él se entendió. Número 4. Lo dicho por el autor es una articulación de texto, contexto y pretexto. Su sentido no puede ser totalmente precisado. Repito, lo dicho por el autor es una articulación, un conjunto de texto, obra, materialidad de la obra, contexto, situación y pretexto. Esto de pretexto se refiere más bien a las precondiciones psicológicas que llevan al autor a hacer esta obra, ¿no? Ya despegado de lo que es Schumacher, la duda es aquí muy patente. Parece que no puede ser completamente precisado entonces el sentido del pensamiento de Platón, para poner un ejemplo, por el hecho de estas dificultades tan iniciales, tan incluso de orden heurístico, como es entrar en la subjetividad del pensamiento. Número 5. Una se trasciende. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se queda en la obra, lo que dice la obra se queda en la obra, es, digamos, chato, es de un nivel, pues no. Esto no lo inventa Schleiermacher, esto es bastante obvio que desde Filón y Orígenes, que son los fundadores de la Escuela de Alejandría, y son estas ondas de alegoría, ¿no? La lectura de los textos sagrados en varios niveles. Entonces lo único que hace Schleiermacher es retomar algunas ideas de esto. El texto se trasciende. Siempre tiene algo nuevo que decir a cada autor, época, pero a la vez permanece igual y fiel a sí mismo. Es casi contradictorio, pero si seguimos avanzando en el curso nos vamos a dar cuenta de que es, digamos, la tesis fundamental de hermeneutas posteriores, siempre con Heidegger. No me gusta Heidegger, pero desgraciadamente pues leí bastante de él. Heidegger va a decir esto, ¿no? Un texto es sí mismo, ¿no? El texto es ese. Sin embargo, lo que le va a decir a un lector de una concreta va a ser completamente distinto del de una facticidad diferente. Pero el texto permanece de manera objetiva, pues igual mismo, es idéntico. Digamos, esta aperturidad del texto. Número 6. Pese a ser el texto inagotable,
como lo decíamos en el punto anterior, es posible comprenderlo mejor de lo que el autor da cuenta de él, porque el texto tiene carácter ilimitado y trasciende al propio autor, y el intérprete lo sabe. Ajá. Podemos hacer una interpretación, por ejemplo, bueno, no quiero dar un ejemplo, pero suponiendo que actualizando un diálogo de Platón de acuerdo al contexto, a la historia, de un lector de 1000 años después, va a tener consecuencias e hilos, va a tener, digamos, una vida diferente, y va, digamos, a discursos casi epitéticos del propio texto, distintos e incluso desconocidos a los que contemplaba Platón dentro de las propias condiciones, digamos, dentro del propio campo de posibilidades de interpretación de su texto. Uh-huh. Como sí es cierto, no depende eso de mi propio texto, tienes razón, es una interpretación distinta, no se agota con lo que es el texto, aunque yo sea el autor. Uh-huh. Número 7. El intérprete debe acercarse al texto como un círculo ineludible por la vía de la reconstrucción y la comprensión. Reconstrucción como reconstrucción, un reconstruir como objeto de toda interpretación y comprensión. Y últimas conclusiones. La comprensión solo se puede entrever en el conjunto que constituye lo explícito y lo implícito. El acto comprensivo se gesta en el encuentro objetivo, lenguaje, subjetividades, autor-intérprete. Encuentro objetivo de dos subjetividades. ¿Cuál es el campo objetivo? El lenguaje. ¿Cuál es una subjetividad? Autor-intérprete. Allí se concreta en el lenguaje. ¿Puede haber interpretación sin lenguaje? Absoluto y rotundo, no. Uh-huh. Creo que no va a haber ningún autor que piense que puede haber interpretación sin lenguaje. 9. Y penúltimo, la comprensión requiere de una legitimación metódica, lo que la aproxima al paradigma científico, aunque siempre conserva elementos característicos del ente en la medida en que la genialidad y la originalidad no pueden ser limitados a un método. Ajá. Es decir, aunque el ejercicio interpretativo necesita una sistematización metodológica como la hace Dilthey, ¿qué nos dice primero? Bueno, esta propuesta lo que hace es equiparar o intentar equiparar, al menos en su estatus metodológico, la interpretación a la comprensión con las ciencias. Es algo que se le va a discutir también a que es algo que básicamente lo retoma. El que critica esto de Gadamer lo critica en un apartado, se denomina, déjenme acordarme, sobre la historia efectual como concepto fundamental de hermenéutica, como principio hermenéutico, así se llama. Historia efectual como principio hermenéutico. Está en Verdad y Método, si pueden checar, en Verdad y Método. Ahí le tira tierra a este Dilthey y dice, pues él sigue siendo, o sea, nada más es como una sucursal distinta del positivismo, pero aplicada a la ciencia del espíritu, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Metodología, rigor, objeto y toda la cosa, que básicamente lo retoma Bacher, ¿no? ¿Qué hago? Metodologizar el trabajo interpretativo. Y número 10 y último, se entiende la obra como algo vivo que madura, se desarrolla y lo marcha al ritmo de la historia humana. Repito, de la obra como algo vivo que madura, se desarrolla y se marchita al ritmo de la historia humana. ¿El sentido de un texto va a permanecer perenne a lo largo de la historia? No, no va a permanecer inmutable. Ajá. Aquí quisiera igual resaltar que algunas conclusiones parecen estar como en contra con lo primero que comentábamos, pero utilizando como esa excusa que había comentado hace rato, Schleiermacher es un autor que crece, se desarrolla y sustituye. Lo que va a decir en su disertación acerca de sus dos profesores no va a ser lo mismo que va a comentar en las otras obras, ¿sí? Si Schleiermacher en un inicio sí tenía como este carácter de sistematización instrumental
de la hermenéutica para con la filosofía, tu pensamiento va a universalizarlo. ¿Mm? El problema de la hermenéutica no se va a basar únicamente en el objeto del texto, sino en el otro. El problema de la conexión va a ser universal en cada momento y en cada sitio, y constante en la historia humana, algo que no estaba. Eso igual quisiera que si nos parece un poquito contradictorio en algunas tesis, o lo leyéramos para sacar duda, o concediéramos el beneficio de la duda al propio saber y darnos cuenta si, o, o a lo mejor interpretación podemos sacar nosotros de la supuesta lectura que tenemos sobre la contradicción de Schleiermacher, ¿no? Pero pues bueno, creo que es todo lo que comentarles sobre él. Gracias. Muchísimas gracias, Carrillo. Demasiado, demasiado, demasiado completo. Los que están presentes y los que tampoco lo están, porfa, si pueden volver a ver la clase, háganlo, porque hay muchísimos datos valiosos de lo que dijo este Carrillo. Mira, te ganaste una jirafa hermenéutica, porque es circular. Genial. Ok, Un círculo. es en círculo. Bien, ok, miren, chicos, vamos a retomar algunos de los muchos puntos que mencionó este Carrillo. Entonces, les hice algunas notitas en el chat, las pueden ir revisando, pero les voy a preguntar primero algo muy básico. Como ustedes saben, dentro de poco, ustedes van a llegar a la vida profesional y se pueden dedicar a muchas cosas. Pueden hacer discursos para políticos, pueden trabajar en auditoría, pueden ser redactores, pueden hacer prácticamente todo. Entre esas labores que pueden hacer, una es la de profesor. Y profesor de preparatoria. ¿Quién me puede recordar qué materias son las que se imparten en preparatoria de filosofía? Piensen, ¿cuáles son? Son lógica, ¿Bien? ética, ¿Bien? historia de las doctrinas filosóficas. Perfecto, son lógica, ética, historia de las doctrinas filosóficas. Si metes optativas, te puedes llevar estética o te puedes llevar pensamiento filosófico mexicano. Muy bien. En CCH creo que llevan otro tipo de materias, no lo sé. En bachilleres creo que llevaban filosofía 1, filosofía 2. Muy bien. Vamos a quedarnos con el programa de la Escuela Nacional Preparatoria. De esas 4 materias, ¿cuál creen que es la que menos, bueno, esas 3 materias, lógica, historia de las doctrinas filosóficas y ética, ¿cuál de las 3 creen que es la que más desagrado tiene o la que menos gusto sienten los alumnos por ella? Lógica, probablemente. Muy bien, Brenda. Tenemos a lógica. ¿Por qué? Porque se les hace un poco complicado, se les hace aburrido hasta cierta parte. ¿Ok? En mi experiencia personal, bueno, es que a mí me gusta mucho la lógica, entonces yo ahí voy a discrepar un poco con esta Brenda, quizás porque yo la doy la clase diferente, pero en mi experiencia, la que menos les gusta es ética. Lógica los desespera, o lógica te puede hartar, pero sabes hacia dónde vas. Los alumnos que no son área 4, o sea, área 3, área 2, área 1, cuando llegan a ética, lo primero que te van a preguntar es, ¿para qué diablos me interesa saber qué pensaba un sujeto hace 2000 años que era el bien? ¿O para qué me interesa saber lo que decía un sujeto hace 200 años que era el bien? ¿O hace 50 años? Si yo voy a vivir como se me viene dando la gana. Y si un filósofo dice esto y otro filósofo dice el otro, en realidad pues todo el mundo dice lo que quiera y de nada importa. ¿Ok? Bueno, la hermenéutica puede ayudarles un poco cuando tengan este problema a reinterpretar la materia para que les sea un poquito más jugosa. Explíquenles o lleguen al punto en el cual ustedes digan que van a, partiendo desde miren, hasta lo apunté para no equivocarme. Schleiermacher, ok, creo que sí. Schleiermacher, pueden verlo desde ese punto o desde el punto de Dilthey y decirles, mira, no se trata de que tú leas el pensamiento del autor, sino que te lo apropies y a través de su propia vivencia puedas llegar a un resultado. Ustedes, como saben, son sabedores de la filosofía clásica griega. Díganme, ¿cuáles son las 4 virtudes cardinales aristotélicas? Vamos. Ok, miren, no se preocupen. Estoy haciéndoles una mega trampa porque yo estoy impartiendo ética, entonces la tengo fresquecita la materia. Pero las 4 virtudes esenciales éticas, o las 4 virtudes cardinales, vienen en la ética Nicomaco, son la prudencia, la templanza, la fortaleza o valentía, la fortaleza y la justicia. Lo que va a decir Aristóteles es que guiándote por esas 4, vas a poder llegar a ser un hombre virtuoso. De las 4 ahorita en la que vamos a centrarnos un poquito es en la prudencia.
o como ustedes también la conocen, frónesis. Aristóteles dice que para tratar la frónesis o para poder ser una persona prudente, no solamente te tienes que basar en tu experiencia, sino que te tienes que basar en la experiencia de los que te precedieron. Es muy sencillo. Ustedes alguna vez, supongo, han tomado alcohol. Entonces, cuando ustedes llegaron por primera vez a una fiesta y les dijeron, oye, ¿sabes qué? No tomes tan rápido porque te vas a alcoholizar y vas a quedar todo tonto. Y ustedes no le hicieron caso y hicieron lo que se les dio gana, terminaron en el suelo vomitados en un charco. Entonces, la prudencia no solamente es fijarte en lo que tú crees que es lo mejor, sino que otras personas que han tenido más experiencia que tú lo han llevado a cabo. Desde ese punto vamos a retomarlo para ver un poquito estos puntos. Entonces, miren, si regresan a las notas del principio, tenemos que Schleiermacher tiene los siguientes puntos iniciales para poder interpretar una obra. Tenemos que tomar en cuenta el texto, a la obra, al sujeto, intérprete y a la naturaleza circular de esto. Muy bien. Por texto nos referimos al material escrito, o bueno, si hacemos la versión corta, material escrito. Si hacemos la versión larga, la escultura, la pintura, la obra de teatro, tal cual. Luego la obra en su conjunto, que es lo que nos está representando, no solamente el texto. Luego, yo como sujeto intérprete, ¿cómo voy a captar esa realidad? Y por último, yo como sujeto intérprete que capte esa realidad, ¿qué es lo que me está diciendo para que yo cambie como sujeto intérprete? Y así nos vamos en un vaivén. Muy bien. Necesito que me ayuden con lo siguiente. ¿Han escuchado ustedes la canción Space Oddity? Sí, Muy bien, ¿de quién es? de David Bowie, ¿no? Tú muy bien, déjame ver. Muy bien, Robert. Excelente. Space Oddity de David Bowie. Si no lo han escuchado, de tarea, porfa. Escuchen Space Oddity de David Bowie. Aparte de que es una tarea bien bonita y bien padre porque es un gran compositor, nos va a servir para la materia. Miren, la canción trata sobre una persona que va al espacio y después queda perdida en el espacio y ya no puede regresar a la Tierra. Pero hay un fragmento en particular que me gustaría que ahorita tratáramos de interpretar. Se los estoy colocando en el chat. Entonces, si están en el chat, vayan hasta abajo. Y ahí tenemos, no sé inglés, perdónenme, tenemos Planet Here is Blue. Y, ok. Aquel que sepa inglés, ¿quién me podría traducir esta frase? ¿Qué es lo que dice esa frase? Dice algo así como el planeta Tierra es azul y no hay nada que pueda hacer. Perfecto. Vamos a hacer la labor de interpretación. Ya tenemos el texto. Esto es, el planeta es azul y no hay nada que yo pueda hacer. Muy bien. Ahora, vámonos con la obra. Y para la obra también vamos a recurrir al lenguaje. Y esta es la labor filológica que nos platicaba Carrillo y cómo en realidad tenemos que entender el propio lenguaje para poder llegar. Y esto lo vas a sustentar sobre la protolengua o la lengua universal, pero ahorita quitémonos eso de la cabeza. Nada más díganme, ¿qué palabra de las que están aquí puede tener un significado que en español no tiene? Bien, por ejemplo, planeta, misma raíz, misma forma, no tenemos problema. Tierra puede cambiar un poquito, pero si hay alguno que le guste los cómics aquí o les guste ese tipo de cosas, no sé si conozcan un cómic que se llama Spider-Man Blue. ¿No lo conocen? No, Excelente, gracias, Brenda. Muy bien, no conocen Spider-Man Blue. Esta historia está bonita. Perdón, trata sobre esta historia trata sobre Spider-Man que va a visitar la tumba de su novia muerta, ¿no? Y lo va a visitar porque está muy mal y le recuerda todos los buenos momentos que tuvo con ella. Ahora, hay una película de hace unos 10 años, ni siquiera la he visto, no sé si está buena o mala, que se llama San Valentín Azul. No sé si alguno la llegó a ver. sí, es así. Muy bien, ¿de qué trata, Brenda? Pues es de una pareja, bueno, la película maneja dos líneas temporales, ¿no? El pasado y el presente. Es de una pareja que se conoce y después te muestran cómo su relación va cayendo a pesar de que estaban muy enamorados en su juventud.
Entonces, por eso es como un triste San Valentín, porque se reúnen en San Valentín y rompen su relación en San Valentín también. Ay, qué triste historia. Qué triste. Ok, mira, llegaste al punto, Brenda. Tú mismo lo definiste. La película se llama San Valentín Azul. Pero cuando Brenda nos lo estaba explicando, nos dijo que es un momento muy triste porque en San Valentín terminaron. Muy bien. En la lengua, inglesa, el color azul también representa melancolía. ¿Ok? Entonces, en este caso, hay una parte que se nos pierde en el idioma español que hay que recuperarla por medio de esta labor filológica. Entonces, si cambiamos blue de color, que es el planeta como lo ven desde el espacio, y lo cambiamos por melancolía o tristeza, ahora lo que dice la frase es, el planeta es triste y no hay nada que pueda hacer. Como yo les había comentado, la historia o la canción trata sobre un astronauta que ya no puede volver al espacio. Entonces, en el momento que ustedes escuchan esta canción en su idioma original y son pertenecientes a esta tradición, van a entender este juego del lenguaje y va a haber dos interpretaciones al mismo tiempo fusionadas. Si solamente la traduces literalmente desde el español, sin una labor hermenéutica, tú lo que vas a leer es el planeta es azul y vas a decir, ah, pues sí, es una pelota azul ahí en el espacio. Entonces, por esto es importante ver el texto y la obra. Ahora, el sujeto interpretante. Una cosa bien interesante y es algo que es de la modernidad, es que el sujeto no se puede desprender de la operación. Vamos, por más que yo me quiera parecer a Dilthey, o por más que me quiera parecer a Heidegger, o a Nietzsche, o a Carnap, aún así voy a seguir un sujeto de carne del siglo XXI que mide 1,60, 1,61, 1,62, no 1,61, que vive en la Ciudad de México, por más que me esfuerce. Entonces, el intérprete, o sea, la persona que está interpretando, es indespendible de la obra. Muy bien. Y esta persona que está interpretando le va a dar un significado o una resignificación. Esta apertura que Carrillo nos hablaba de los textos. Por ejemplo, imagínense que ustedes están escuchando esta canción, ya conocen la historia, ya conocen lo demás, pero en el momento que la están escuchando, están camino ¿a dónde se va? Bueno, a Michoacán, porque se van a unir al movimiento zapatista. Sí, los zapatistas están en Michoacán, ¿verdad? Perdón, mi ignorancia. O están en Oaxaca, me perdí, perdón. Bueno, no importa. Los Okay. zapatistas están Sí. en Chiapas. Gracias, Chiapas, perdónenme. Sí, me fui hasta el otro lado del. Ok, está horrible mi geografía. Ok, en Chiapas. Ustedes se van a Chiapas porque decidieron unirse al ejército zapatista porque su novia los terminó. Y mientras van en el camión, a punto de llegar, están escuchando la canción. Y en ese momento, cuando están en el camión, ustedes van a reinterpretar esta canción. Y ahora el planeta es azul y melancólico, deja de ser el planeta Tierra de un astronauta y se convierte en el planeta suyo, que es el mundo que dejaron atrás para ir a otra parte. También hay que recordar el contexto. Esta canción, bueno, vamos a dejar hasta ahí ese porque está interesante, tenemos otros ejemplos, vamos a dejar hasta ahí ese. El preconocimiento. Todos nosotros, como parte de ser sujetos orgánicos, que tenemos una vida y una historia determinada, tenemos un preconocimiento que nos va a prefigurar de cierta forma. Entonces, por más que quieras alejarte del significado de un texto, siempre vas a tener una relación con él. Vamos, si no sabes nada de filosofía y te dicen, vas a tener una clase de Hegel, tú vas a decir, ah, ok, no tengo ninguna idea. Nada, sé que Hegel es un nombre. Ese ya es un preconocimiento. Y cuando preguntas, ¿de qué trata Hegel? Filosofía. En ese momento, la palabra Hegel se va a cargar de todo el significado que tenga la persona de filosofía en reemplazo de Hegel. Entonces, este preconocimiento hay que tenerlo presente porque siempre vamos a estar luchando contra él o siempre vamos a estar lidiando contra él. Muy bien. Les voy a... Ah, ok. También otra pregunta que se comentaba en la plática era el punto sobre qué importancia tiene entonces traducir a Platón si para entender a Platón solamente se puede entender directamente del griego. ¿Quién puede dar una respuesta a esa incógnita? Si solamente se puede conocer a Platón en su idioma original, porque todos estos juegos de lenguaje que les menciono, ¿qué sentido tiene traducir a Platón? Piensen, ¿qué sentido tendría? Desde el punto de vista de quién,
porque Ok. parece que de este autor que estamos viendo, pues no Ajá. tendría ningún sentido hacer ese tipo de traducciones. O sea, lo que tienes que hacer es acercarte al texto en su lengua original. Llegaste Pero, muy... Ajá, sigue, sigue. ajá, pero pues desde otros autores, pues es como una manera, o sea, esas traducciones es una manera de acercarte al texto desde tu propio contexto. Muy bien. Bien, Brenda, sí. Y de hecho, dato interesante, este autor tradujo toda la obra platónica la tradujo a alemán. Entonces tenemos que él en realidad sí creía que tenía un valor la traducción. Primer valor, y este es un valor medio técnico. El primer valor que tiene traducir una obra al idioma natal es que te libras de los intermediarios. Si ustedes recuerdan, los diálogos platónicos primero se tradujeron al latín, del latín pasaron al árabe, del árabe pasaron al latín y se fue saltando. Entonces lo que quiere hacer el autor primero es deslindarse de todas esas otras visiones para regresar al autor mismo. Si no, imagínense ustedes que están tratando de leer la República de Platón y mientras están leyendo la República de Platón, está al lado de ustedes Santo Tomás diciéndole, oye, ya viste que ya está Dios. Entonces, lo que quiere hacer el autor es quitarse a todos los que le están hablando en el oído y regresar al texto mismo. Ahora, en el momento que tú llevas. Ok, aquí hay una línea extraña en mi computadora. Ok, en el momento en el que tú logras hacer la traducción, no solamente estás interpretando al autor, o sea, no solamente estás traduciendo a Platón a tu idioma, sino que tú mismo te estás deslindando de tu idioma al tratar de traducir al otro. Es decir, tú nunca vas a desprenderte, en este caso de nosotros, de nuestra lengua madre, que es el español. Al momento de traducir otra lengua a la nuestra, estamos quitando esa lengua que tenemos para poderlo entender. Y como bien dice Brenda, aparte de todo esto, es un recontextualizar o un traer de vuelta al autor al presente. Esto nos va a permitir, nos queda la figura del genio. El genio, como bien mencionaba Carrillo, es aquella persona que tiene el don, la cualidad o la capacidad de interpretar de forma adecuada o de forma correcta. Esto no solamente es que sean genios, sino que tienen la frónesis, o sea, tienen la prudencia, tienen la capacidad de discernir cuál es una buena interpretación de una mala. Lo que va a decir Dilthey, y supongo que también lo dice Schleiermacher en cierto punto, es que para que tú entiendas cómo piensa un genio, tienes que reproducir su propio pensamiento. ¿Y cómo se puede hacer esto? Dado que tenemos un sustrato común, que es la humanidad, en el momento en el cual ustedes están traduciendo o están leyendo a un autor, ese mismo principio que lo llevó a hacer eso, ustedes lo tienen vivo y lo tienen presente. Ok, y eso les va a permitir conocer al autor y no solamente eso, sino conocer más allá del autor porque se conocen ustedes mismos y su contexto. Y para hacer eso tenemos que hacer con el estudio de las lenguas. Muy bien, les voy a compartir una imagen para que me ayuden. Por cierto, si alguno de ustedes ya se fue, pues qué triste. Ok, pero se entiende. Ya ustedes lo ven después. En un segundo. Me avisan porfa cuando esté compartiendo. Se ha perdido la conexión. Se está intentando restablecer la conexión. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí se escucha. Ok, gracias. Sí, Perdón. se escucha. Es que ahora sí se me cortó totalmente la comunicación. Sí, se escucha. Ok. Díganme ahora, ya que me dicen que sí se escucha. Pregunta, ¿se está compartiendo la imagen que le estoy poniendo? No, todavía no. Ok. Pero qué bueno que ya se escucha porque No. se cortó tanto la comunicación. No, ok. Vamos a ver por qué no se está compartiendo. Entonces, vamos a ver.
Dejamos de presentar y volvemos a presentar. Si se vuelve a cortar, les pido una disculpa, pero ok, se supone que ya no se va a cortar. Ya vemos la presentación. Perfecto. ¿Se ve un leoncito? Sí, Muy bien. Vamos a Sí. tratar de hacer el proceso de interpretación hermenéutico de este grabado. Muy bien. Primero, ¿qué es lo que ven? El texto puro. ¿Qué es lo que están viendo en la imagen? Vamos, vamos, no busquen interpretaciones, díganme lo que está ahí, lo patente. Un sol. Bien. Una colina. Un sol, león una verde, colina. ¿no? Un león verde, excelente. Y una luna abajo, si no mal veo. Exacto, una luna abajo. Muy bien, o hay una luna abajo. Y tenemos toda esta imagen. Ya tenemos el texto, que es la primera acercación, pero el primer acercamiento que tenemos de él. Ahora, lo que nos diría Schleiermacher es, hay que tratar de comprender lo más posible del texto para poderlo entender. ¿Alguien tiene más información que tengan sobre este tipo de ilustración? ¿O no tienen ni idea de qué diablos es esto? Ok, no se preocupen. Nada más díganme sí o no, Se me porque hace se me... como. Ok, ¿se te hace como qué? Se me hace, se me hace como una de las representaciones que hace Jung en sus textos así. Muy bien, de hecho, mira, desde nuestra interpretación moderna sí tiene que ver con Jung, pero vamos a regresarnos al origen. Esta imagen se da durante el Renacimiento y pertenece a la alquimia, ¿ok? Esta es una imagen alquímica. Los alquimistas buscaban la transmutación del oro en plomo y entre otras cosas buscaban hacer otras cosas. Como eran perseguidos por varias razones y este es el contexto histórico para poder entender un poco más la imagen o el texto. Los alquimistas eran perseguidos por dos razones. Uno, por ser herejes y atentar contra la iglesia. Y dos, porque los querían secuestrar para agarrarlos fabricando oro. Si ustedes llegaron a ver el capítulo del Pato Lucas donde los secuestran unos mafiosos para que ponga huevos de oro, pasaba tal cual. Ok, ahora, ¿qué importancia tiene esto? Esto en realidad es un texto para explicar el proceso alquímico. Se los explico poco a poco. Miren, el suelo era como la materia originaria de la cual surgía todo, que es la tierra, o la materia fea. El león era un símbolo de la transformación o la transmutación. Es decir, este era todo el proceso alquímico, el cual tenía que pasar por todas estas etapas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que llegábamos al proceso alquímico, que esta es la generación del oro alquímico o la piedra filosofal. Y la unión del sol y la luna, o lo que está arriba y lo que está abajo, esta es una representación de Hermes, porque es la representación de los contrarios. Todo eso no es entendible o no es comprensible si no entendemos el texto y el contexto que rodean a toda la imagen. ¿Ok? Entonces, la interpretación es circular. ¿Por qué circular? Porque ya que tenemos esta imagen, ahora tenemos que entender cómo es que llegamos a tal representación y cómo es que ahora se traduce o cómo se explica. Y esta imagen actualmente, como bien dicen, se utiliza para psicología, se utiliza para otras cosas. Ok. Otro ejemplo. Quizás ustedes ya son muy jóvenes, pero ¿alguien llegó a ver esta serie? no. No. No, ok. Salió una película suya hace poco. Horrible la película. Pero este era el Superagente 86. Imagínense, miren, aquí está la película con este actor. Eh, el Superagente 86 era un personaje que se encargaba o trataba de desmantelar la Guerra Fría, ¿ok? Y tenía inventos como el zapatófono con el cual hablaba, o tenía antenas, o tenía otras cosas. Ok. Cualquiera de nosotros podría pensar o podría decir, pues es una serie cutre o es una serie tonta. ¿En qué momento surgió el Agente 86? Ok. El Agente 86 surgió, el Superagente 86 surgió durante la Guerra Fría. Teníamos la tensión de Estados Unidos y la Unión Soviética sobre quién iba a tener la hegemonía mundial y que todo se podía destruir.
En medio de esto surgió una serie que se burlaba del absurdo de la guerra, haciendo este tipo de representaciones. Entonces, el contexto de la obra o lo que la rodea deja de ser que sea una obra simplemente cómica y se vuelve una obra subversiva. ¿Qué es lo que yo puedo rescatar de ahí? Puedo rescatar tanto el contexto histórico y puedo rescatar la forma y decir, ok, como se hacía una sátira o como se hacía una burla con el Agente 86 en esa época, yo puedo hacer una sátira o una burla moderna. Y entonces me voy a burlar de Donald Trump haciendo una sátira contemporánea. Bien, el genio es el que tiene la capacidad de interpretar todo esto y si nos acercamos a los genios o tratamos de emularlos, podemos llegar a ello. Ahora, conocer contexto, bien, conocer a fondo al autor. Bien, conocer a fondo al autor. Esto es importante porque como somos seres orgánicos, va a decir Schleiermacher y va a decir Dilthey, que como somos seres orgánicos, si comprendemos cuál es el proceso vital que vivió la persona, nosotros lo podemos reproducir en nosotros mismos y entonces llegar a conocerlo, inclusive más de lo que ellos llevaron. Para poder llevar a cabo esto tenemos que realizar un doble proceso, el proceso filológico y el proceso de la intuición. El proceso filológico, como ya bien lo mencionamos, es este proceso de desmantelar el lenguaje hasta llegar a los últimos términos o a los últimos elementos del mismo. Y la intuición es esta capacidad frenética de ver cuál es la interpretación más ajustada a la realidad o más prudente a la realidad o lo que más se asemeja a lo que quería decir la intención del autor. Bien, estas son las dos interpretaciones y con esto ya llegamos hasta el punto. Lo interesante de todo lo que estamos viendo es que para Schleiermacher y para Dilthey, podemos comprender y podemos conocer la realidad de la vivencia de otra persona. Si estamos limitados biológicamente a vivir 80 años o 50 años, la capacidad de vivir a través de la vida de otro nos abre la apertura a múltiples realidades. Así como la ciencia evita que volvamos a tener que inventar la rueda una y otra vez, las ciencias del espíritu nos van a permitir no caer nuevamente en lo mismo y poder trascendernos a través de ello. A través de cada una de las obras y que las obras nos hablen. Nosotros reinterpretarlas y poderlas vivir desde otra forma. No sé si pudieron revisar los textos y las cosas que había de tarea para las que tienen que entregar hasta el día domingo. No sé si lo pudieron revisar. Ok, supongo que no. Miren, entre las cosas que les pedí que revisaran, hay un texto que es el más importante que necesito que revisen, que se llama El Quijote de Menard. Es un cuento de Borges que explica precisamente este proceso hermenéutico de Schleiermacher y Dilthey. Adicional a eso, les voy adelantando las tareas que van a hacer para el día lunes para que estén tranquilos. Vamos a mantener la misma cantidad de lectura porque todavía no llegamos a las hojas que teníamos que abarcar. Pero, ¿qué les voy a pedir? Necesito que realicen este proceso hermenéutico de Schleiermacher o el presentado por Dilthey en sus últimas hojas de la lectura que les di, más o menos como por la hoja 80, y necesito que traten de interpretar un personaje histórico, un personaje de ficción, perdón, me faltó ahí una F, parezco gangoso, ficción, ok, un personaje histórico, un personaje de ficción, una persona que conozcan, y el último, una persona que detesten. Vamos a tratar de hacer el análisis hermenéutico para entender y tratar de vivir la misma vida que están viviendo estos personajes. Si van a agarrar un personaje histórico, esfuércense lo más que puedan, tampoco se vayan a volver locos haciéndolo, pero traten de, si van a escoger a Roger Bacon, investiguen lo más que puedan de él, léanlo y traten de vivir como él. Si han visto el capítulo de Bob Esponja de ser el muro, lamer el muro, cenar con el muro, van a hacer lo mismo con los autores, ¿ok? Un personaje de ficción puede ser desde Heisenberg de Breaking Bad, o Don Tobías de Vecinos, ¿ok? Una persona que conozcan. Esto es bien importante y bien interesante. Si todos somos texto y todos somos parte del proceso de interpretación,
y podemos acercarnos a la vivencia, en teoría, podemos romper la barrera y tratar de vivir la vida que vive otra persona por medio de la hermenéutica. ¿Qué es lo que voy a buscar aquí? Acérquense tanto a esa persona que conozcan y traten de entender cómo él ve la realidad, al punto que ustedes puedan saber lo que va a decir antes de que lo diga. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede hacer? También se puede hacer. Vamos. Un ejemplo muy sencillo y muy tonto. Te juntas con una persona que es pro-nazi. Y investigas todo y sabes que en algún momento cuando alguien diga Beethoven era afrodescendiente, historia real, cuando ustedes vean que Beethoven era afrodescendiente, ustedes van a saber que eso va a detonar un gatillo en él y va a decir ciertas palabras. Y traten de adivinar cuáles son las palabras textuales que va a decir. Si lo logran, habrán entendido hermenéuticamente a esa persona. Y por último, una persona que detesten, una persona que odien, que lo vean y lo quieran matar. Porque esto es de es un estoico, sobre la verdad de la vida, les debo el autor estoico. No sé si es ok, se me fue. Bueno, pero lo que decían los estoicos era, si comprendo a mi enemigo, ya no lo puedo odiar. Entonces traten de entender cuál es la motivación y cuál es el momento vital de por qué la persona que odia hace lo que hace. Y en ese momento, cuando rompen esa barrera del yo, quizás lo puedan ver desde otra perspectiva. Entonces, para el día lunes, esta es la tarea del día lunes, no se preocupen, no es del día de hoy, pero la pueden empezar a desarrollar. No van a tener que leer como tal el texto de Dilthey, van a tener que leer el mundo. Necesito que hagan esa cuádruple lectura. Si quieren, pueden meter una quinta lectura, pero esa ya es más difícil, y pongan un animal. Pero este ya es muy postmoderno, que traten de entender el mundo a través del animal. Ok, ¿dudas, preguntas, chicos? Yo tengo una pregunta, profesor. Dinos, Nelson. Entonces, por ejemplo, la que ahorita estudió el Classroom, la que tenemos, la del cuento de Borges y sobre las lecturas y todo eso, obviamente es para el domingo, pero entonces ¿es para el lunes? Ya no entiendo muy bien. Excelente, gracias, Nelson, perdón. Me voy a dar a explicar mejor. La que tienen ahorita en Classroom va a ser para el día lunes, digo, para el día domingo como fecha límite, ¿ok? El día lunes, que es la clase asincrónica, voy a subirles este documento, esta información. Okay. Y esta la van a tener que entregar para el día, es más, les digo el día para que no se alarmen. Esto lo van a tener que entregar para el día lunes, para el lunes 19. O sea, bastantito tiempo van a tener. Ok. Sí, es que no había entendido. Sí, no te hice entender porque yo no fui claro. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? Si no hay, chicos, ya nos podemos desconectar. Si ven que de repente uno de sus compañeros no se desconecta, mándenle WhatsApp y díganle que acabó la clase, ¿no? Porque hoy se estuvieron muy calladitos, chicos. Ok, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias a ti, Odalis.